Bienvenidos a este podcast sobre las implicaciones ambientales y sociales de la contaminación del suelo. En este episodio abordaremos uno de los problemas más preocupantes de nuestra sociedad actual, la contaminación del suelo. Hoy en día, la contaminación del suelo representa una amenaza real para la salud de las personas, la economía, la ecología y el medio ambiente en general. Por lo tanto, es importante que comprendamos la gravedad de este problema y sepamos cómo podemos contribuir a evitarlo. Mi nombre es Marcos Jared Vargas Maldonado y mi compañero se llama. José Antonio Coyehuila Llosa. Tenemos algunas preguntas parteaguas sobre nuestro tema que engloban lo siguiente. ¿Qué es la contaminación del suelo? La contaminación del suelo se refiere a la presencia de sustancias tóxicas en el suelo, que afectan negativamente su calidad y la capacidad de los organismos vivos para crecer y prosperar. Las sustancias tóxicas pueden ser naturales o artificiales, y pueden ser liberadas al suelo por diversas actividades humanas, como la agricultura, la industria, la minería y la eliminación de residuos. Es aquella contaminación que el ser humano ejerce sobre la superficie terrestre y debilitando su potencial por sustancias o compuestos químicos que afectan sobre todo en la calidad natural de este recurso, la diversidad biológica y la salud humana. La contaminación del suelo supone la alteración de la superficie terrestre con sustancias químicas que resultan perjudiciales para la vida en distinta medida, poniendo en peligro los ecosistemas y también nuestra salud. Esta alteración de la calidad de la tierra puede obedecer a muy diferentes causas y del mismo modo sus variadas consecuencias provocan serios problemas de salubridad que afectan gravemente a la flora, a la fauna y a la salud humana. Como primer lugar, es importante conocer el origen de la contaminación del suelo. La contaminación puede ser causada por diversas fuentes, tales como desechos industriales, pesticidas, fertilizantes, metales pesados, entre otros. Asimismo, existen diversos factores que influyen en su propagación, como los patrones de consumo, la explotación de recursos naturales, el cambio climático y la expansión del urbanismo. Todo esto contribuye a que el suelo se contamine de manera constante. Igual de las implicaciones ambientales y sociales de la contaminación del agua. Como compuesto, el suelo es el tercer recurso natural más fundamental para el desarrollo y sostenimiento de la vida en la Tierra. Sin embargo, al igual que el aire y el agua, está siendo contaminado por diversas acciones que la humanidad no ha revertido para detener este problema, que genera graves consecuencias sobre la vida en el mundo. Aquí vamos a hablarles qué es la contaminación del suelo. Como sus principales causas, las pruebas atómicas, accidentes nucleares, actividades sociales, industriales, agrícolas y agropecuarias, vertidos incontrolados, plaguicidas o pesticidas, filtraciones del alcantarillado, la no eliminación de la basura urbana, tecnología agrícola, proceso de meteorización de las rocas con materiales pesados, ruptura de tanques de almacenamiento subterráneo, filtraciones en rellenos sanitarios, monocultivo, compactación de suelos, desechos orgánicos e inorgánicos, explotación de recursos mineros, deforestación, productos plásticos, incendios forestales, derrame de petróleo, residuos peligrosos, entre muchos otros factores que hacen que la composición natural del suelo sea alterada. Las actividades humanas son las principales causantes de la contaminación del suelo. Entre las principales causas se encuentran la agricultura y la ganadería intensiva, la sobreutilización de fertilizantes, pesticidas y herbicidas pueden contaminar los suelos, la minería. Los residuos minerales pueden ser dejados en lugares cercanos a yacimientos minerales y contaminar el suelo.
La generación de basura. La eliminación inadecuada de basura puede contaminar el suelo con químicos y productos tóxicos. La actividad industrial. Las emisiones nocivas y el manejo inadecuado de sustancias tóxicas pueden contaminar el suelo. La lluvia ácida. La lluvia que contiene gases tóxicos puede contaminar el suelo. E- ¿Cuáles son las consecuencias de la contaminación del suelo? Los efectos principales son sobre todo el medio ambiente, la biodiversidad, la salud humana, el paisaje natural y los procesos biológicos, además de los ciclos biogemi- biogeoquímicos, la calidad del recurso natural, del recurso del agua, la erosión y la desertificación, la pérdida de la potencial falta de nutrientes y fertilidad en las tierras, los suelos inestables y el debilitamiento o pérdida de la calidad de vida. Las consecuencias pueden sufrirse de forma silenciosa, provocando un constante goteo de víctimas, ya sean humanas o de especies animales y vegetales, como manifiesta. En este segundo caso, se trata de una contaminación abrupta que causa auténticas catástrofes ambientales y muchas víctimas. Esta problemática afecta directamente la biodiversidad y la calidad de los ecosistemas, lo cual resulta perjudicial para la supervivencia de muchas especies, como plantas y animales. Por otro lado, la contaminación del suelo incluso puede influir en la calidad del agua y del aire, impactando la calidad de vida de las personas alrededor. Por otro lado, encontramos las implicaciones sociales. También son muy importantes para considerar. La contaminación del suelo genera impactos en las comunidades, tales como la exposición de la población a contaminantes peligrosos, la pérdida de productividad, el aumento de los costos de atención médica, sectores económicos y un sinfín de enfermedades relacionadas con la contaminación. La fuga radioactiva de la central del Estado de México, pues la contaminación de la tierra o del suelo ha afectado a la agricultura, la ganadería y la pesca. Las consecuencias de la contaminación del suelo encontramos como es la pérdida de la flora y su variedad, dificultades para la agricultura y el conreo, la contaminación y pérdida de la fauna, deterioro del paisaje y empobrecimiento global del ecosistema, ya sea marino. La contaminación del suelo también tiene un impacto muy negativo en las comunidades cercanas. El costo de la atención médica. La exposición a sustancias tóxicas puede llevar a problemas de salud a largo plazo, lo que aumenta los costos relacionados con la atención médica y los daños a la calidad de vida. La pérdida de productividad. La agricultura, la pesca y otras actividades económicas pueden verse muy afectadas por la contaminación del suelo, lo que a su vez perjudica los medios económicos de las comunidades locales. La contaminación del suelo supone la alteración de la superficie terrestre con sustancias químicas que resultan perjudiciales para la vida de distinta medida, poniendo en peligro los ecosistemas y también nuestra salud. Por ejemplo, a través de la agricultura o afectando el equilibrio del ecosistema, polucionando del agua potable o el agua de riego, ya sea por entrar en contacto con estos lugares o por el simple hecho de que proceda de ellos. Lamentablemente no siempre puede solucionarse el problema y en ocasiones solo se recupera parcialmente con lo consiguiente degradación del área. Desplazamientos de población.
La degradación del suelo y el cambio climático obligarán a emigrar a entre 50 y 700 millones de personas para el año 2050. Cambio climático. De 2015 a 2050 se emitirán 69 gigatoneladas de CO2 como consecuencia del cambio del uso de la tierra y la degradación del suelo, una cifra que representa el 17% de las emisiones actuales de gases de efecto invernadero cada año. Desertificación. El número de habitantes de las zonas más áridas del planeta podrían suponer el 45% de la población mundial en 2050, mientras los humedales del mundo han perdido el 87% de su área en los últimos 3 siglos. Contaminación endógena o natural. Se trata del tipo de contaminación del suelo que se da de forma natural, ya que se trata de la que ocurre cuando hay fenómenos naturales que arrastran y filtran en la tierra elementos químicos naturales, pero en concentraciones muy elevadas para que ese suelo siga saludable y fértil. Por ejemplo, encontramos lluvias ácidas o que arrastran materiales pesados como los metales pesados y las erupciones volcánicas o los incendios, que emiten altas concentraciones de gases perjudiciales y de azufre. Contaminación atrópica, exógena o por el ser humano. Es el tipo de contaminación que producimos los humanos, es decir, que se da cuando a través de las actividades humanas introducimos agentes contaminantes en la naturaleza. Se da en el caso de la contaminación vehicular o producida por los coches, en el caso de las fábricas e industrias, el uso del aire acondicionado y calefacción, la explotación indebida de los recursos naturales, etc. Contaminación por sustancias químicas. Forma parte de la contaminación atrópica, ya que ésta se presenta cuando productos químicos sintéticos son introducidos en el medio ambiente. En el caso de los pesticidas y plaguicidas, los hidrocarburos y los solvantes. Estas sustancias afectan negativamente a todo el medio ambiente, por lo que contaminan el suelo, pero también el aire, el agua y favorecen el desequilibrio ecológico del área. Es esencial focalizar en la medida que podemos tomar para reducir la contaminación del suelo. Esto implica promover prácticas sustentables en nuestras actividades cotidianas, como disminuir el consumo de productos químicos, separar los residuos y reducir el uso del transporte público. La contaminación del suelo afecta profundamente al medio ambiente y la salud de las personas, así como la economía y la calidad de vida global. ¿Cómo podemos evitar la contaminación del suelo? La prevención es la mejor solución, de eso no cabe duda, pero también es cierto que no siempre se puede evitar este tipo de contaminación. En ocasiones se producen accidentes o lo ocasiona la lluvia ácida, con lo que es difícilmente controlable, cuando no es imposible. Yendo directamente a las raíces del problema, sería necesario un drástico cambio del modelo productivo o una prohibición de determinadas prácticas como la extracción minera, la actividad industrial que produce desechos tóxicos o por ejemplo el uso de fertilizantes y abonos artificiales. Entre las principales medidas y acciones para reducir este problema se encuentran la prevención y el no contaminar ningún recurso natural. Asimismo, el conocimiento e información para una consciente sobre dicho problema ambiental y el descontaminación. También la gestión integral de los residuos sólidos, la agricultura ecológica, las prácticas sostenibles y el reciclaje y sus procesos. Medidas para reducir la contaminación del suelo. Hay medidas que podemos tomar para reducir la contaminación del suelo. Algunas de las soluciones son las siguientes. El uso de métodos agrícolas sostenibles. El uso de fertilizantes naturales y la rotación de cultivos pueden reducir la necesidad de pesticidas y fertilizantes artificiales. Mejorar el manejo de residuos. La separación y el reciclaje de residuos puede reducir la cantidad de basura en vertederos y reducir el riesgo de contaminación del suelo.
Establecer regulaciones más estrictas. Los gobiernos pueden establecer regulaciones y estándares para reducir los contaminantes producidos por ciertas actividades, como lo son la agricultura, la industria y la minería. Igual para disminuir la contaminación del suelo se pueden tomar las siguientes medidas. Usar productos orgánicos y biofertilizantes para el cultivo y el jardín. Reciclar y reutilizar los materiales, especialmente el plástico, y reducir el consumo de bienes. Limpiar las zonas con desechos sólidos y tratar las aguas residuales. Reducir la deforestación y plantar árboles o plantas. Mejorar la planificación urbanística y el transporte. Reciclar correctamente pilas y baterías, hacer compostaje casero y deshacerse de los fármacos en lugares habilitados para ello. Reformar la gestión de los residuos mineros, restaurar la topografía y conservar la capa superficial del suelo. Incluir a las comunidades locales y a los pueblos indígenas en el diseño, la implementación y la evaluación de la gestión sostenible del suelo. En conclusión, tenemos que la contaminación del suelo tiene graves consecuencias ambientales y sociales en el mundo, lo que destaca la necesidad de tomar medidas para prevenirla y reducirla al medio ambiente para que nosotros no tengamos consecuencias graves, ya sea en las fábricas o en el medio ambiente. En conclusión, encontramos que la contaminación del suelo es un problema muy serio que necesita ser abordado de una manera integral y sostenida. La contaminación del suelo afecta profundamente al medio ambiente y a la salud de las personas, así como su economía, la calidad de vida global. Debemos trabajar colaborativamente para implementar políticas y prácticas necesarias para la reducción de la contaminación del suelo y proteger nuestro planeta para las generaciones futuras. Gracias por haber escuchado este tema muy importante para todos. Esperamos que nuestros oyentes hayan aprendido un poco más sobre la contaminación del suelo y no me queda nada más que agradecer por su atención.